Hola queridos espectadores, bienvenidos una vez más a este espacio donde analizamos, con la mirada crítica de un periodista veterano, las historias más intensas y humanas detrás de las grandes figuras del mundo del espectáculo y del deporte. Hoy abrimos un expediente especial, uno que lleva el nombre de un hombre que ha marcado a fuego la identidad futbolística de su país. Alexis Alejandro Sánchez Sánchez, conocido simplemente como Alexis Sánchez. Nacido el 19 de diciembre de 1988, Alexis no es solo el delantero que actualmente viste la camiseta del Sevilla en la Liga y sigue siendo una de las columnas vertebrales de la selección chilena. Es mucho más que eso, es un símbolo, un referente generacional considerado uno de los mejores futbolistas del mundo de su época y uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol chileno, a la altura de leyendas como Elías Figueroa. Pero como en toda vida marcada por el brillo, la sombra también ha dejado huellas profundas, y es precisamente ahí donde la historia de Alexis se vuelve tan fascinante como conmovedora. Para entender la intensidad con la que juega, primero hay que volver a Tocopilla, su ciudad natal. Un lugar donde la dureza del clima y la pobreza no eran solo contexto, sino un desafío diario. Allí se forjó el niño que corría descalzo detrás de un balón viejo. Un niño que no conocía el lujo, pero sí la urgencia de cambiar su destino. Esa lucha primordial, silenciosa pero feroz, se convirtió en el motor de un estilo de juego que el mundo definiría más tarde como explosivo, creativo y casi indomable. Cuando Alexis empezó su carrera profesional, muchos dudaban de él. Demasiado pequeño, demasiado frágil, decían. Sin embargo, cada partido era para él un alegato personal, una tesis escrita con velocidad, técnica depurada y una intensidad física que desconcertaba hasta a los rivales más experimentados. Su paso por Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter no solo consolidó su nombre en la élite, sino que también reveló un rasgo esencial de su personalidad: la necesidad casi obsesiva de superarse, incluso cuando nadie lo exigía. Pero detrás del guerrero incansable que el mundo ve en la cancha, existe un hombre profundamente sensible. Compañeros y entrenadores han insinuado que su mayor enemigo nunca fueron los defensores rivales, sino la presión que él mismo se imponía. Cada error lo atormentaba. Cada crítica lo hería más de lo que admitía. Y cada regreso después de una lesión parecía un combate interno contra el miedo a perderlo todo de golpe. Esa lucha invisible se volvió especialmente intensa durante sus etapas más complicadas en Europa, cuando las expectativas eran tan gigantescas que ningún logro parecía suficiente. La prensa, siempre voraz, lo analizaba con lupa. Los aficionados exigían magia en cada balón. Chile lo miraba como un salvador eterno. En ese torbellino emocional, Alexis tuvo que aprender a convivir con el peso de la fama y con la realidad de que incluso los héroes pueden sentirse solos. Sin embargo, lo que distingue a Sánchez de tantos otros talentos es su capacidad para renacer. Tras cada tropiezo, volvió más fuerte. Tras cada crítica, respondió con trabajo silencioso. Su historia no es solo la del niño pobre que llegó a la cima, sino la del hombre que nunca permitió que las dudas le robaran su esencia. Esa resiliencia es la clave de su grandeza. Hoy, en Sevilla, Alexis juega con una madurez que solo se obtiene después de haber sobrevivido a los extremos. Éxito desbordante y presión asfixiante. Ya no necesita demostrarle al mundo quién es. Juega por el placer de seguir siendo fiel a sí mismo, por el orgullo de representar a Chile y por esa llama interior que nunca se apagó. Mirar su trayectoria es observar un viaje lleno de contrastes. La gloria, la vulnerabilidad, el coraje, las pérdidas, las victorias y, sobre todo, la capacidad de transformar cada herida en impulso. Alexis Sánchez no solo es un crack del fútbol, es un testimonio viviente de que la grandeza verdadera nace del carácter, no de los trofeos. Y quizás por eso, después de tantos años, su nombre sigue despertando respeto, admiración y una profunda emoción en millones de personas. Alexis Sánchez, el amor que tuvo que ocultar para sobrevivir a la fama. En la vida de Alexis Sánchez, siempre hubo dos escenarios paralelos: el césped donde se convertía en ídolo y el silencio donde resguardaba lo que realmente daba sentido a todo. Porque detrás del niño maravilla, detrás del atleta disciplinado y del profesional implacable, existía un hombre que aprendió muy temprano que el amor, si no se protege, puede convertirse en un blanco fácil para los contratos millonarios, la prensa insaciable y los juicios de un mundo que nunca descansa. Y así fue como una relación, que pudo haber sido un escándalo mediático más, se transformó en su secreto más sagrado.
Su romance nació lejos de Chile, lejos de los estadios europeos y sobre todo lejos de la mirada pública. Fue un encuentro que nadie planeó. Una coincidencia en un café discreto, una conversación espontánea, una chispa que sorprendió incluso a un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida profesional. Ella, una mujer de belleza particular, alejada del ruido de las redes sociales, no buscaba cámaras ni titulares. Y él, un guerrero del fútbol, descubrió que por primera vez alguien lo miraba sin medir su valor en goles o contratos. Ese instante fugaz, casi cinematográfico, cambiaría la trayectoria de su vida más que cualquier traspaso histórico. Pero el amor de un hombre famoso es un territorio lleno de minas. Alexis lo sabía. Sabía que un romance público podía poner en riesgo un acuerdo con un club, podía encender especulaciones o, aún peor, convertir a la mujer que amaba en objetivo de la persecución mediática. Por eso decidió hacer lo impensable para alguien de su talla: esconder su propia felicidad. No por vergüenza, no por cálculo frío, sino por protección. Por amor. La boda llegó en silencio absoluto. No hubo invitados ilustres, ni fotógrafos infiltrados, ni un salón decorado para impresionar al mundo. Apenas 2 personas, una promesa y un instante que quebró la coraza del delantero más duro. Dicen que fue allí, en esa ceremonia mínima, donde Alexis lloró por primera vez delante de ella. No lágrimas de derrota, sino de alivio. Por haber encontrado un refugio que ninguna lesión, ningún titular malintencionado podría arrebatarle. Con el tiempo llegó un hijo. Un niño que nació lejos de las cámaras y que, sin saberlo, se convirtió en la razón por la que Alexis reevaluó todo lo que daba por sentado. La paternidad lo enfrentó a un tipo distinto de presión, más íntima y más verdadera que cualquier final de Champions. Entre viajes, entrenamientos y concentraciones, él aprendió a esconder momentos que no aparecen en entrevistas. Preparar un biberón a las 3 de la mañana. Cargar a su hijo dormido después de un partido agotador. Cocinar recetas simples solo para ver sonreír a su familia. Y así, mientras el mundo seguía midiendo su valor en estadísticas, Alexis construía un hogar a su manera. Silencioso, protegido, casi invisible. No era una doble vida, era la única vida en la que podía ser él mismo. Sin disfraces, sin expectativas ajenas, sin la obligación de demostrar que siempre está a la altura del héroe que todos quieren ver. Hoy, cuando observamos al Alexis maduro, más sereno pero igual de intenso, entendemos que su mayor victoria quizá no fue un gol decisivo ni un título internacional. Quizá su triunfo más profundo fue haber encontrado un amor que supo mantenerse en pie frente a la fuerza devastadora de la fama. Un amor que no pidió cámaras, no buscó aplausos y, aún así, lo sostuvo cuando la presión del fútbol amenazaba con devorarlo. Porque detrás del ídolo que inspira a millones, vive un hombre que eligió amar en silencio para poder seguir viviendo en paz. Y esa, aunque no aparezca en ninguna estadística, es la jugada más valiente que Alexis Sánchez haya hecho jamás. Alexis Sánchez. El escándalo silencioso que casi le arrebata lo único que realmente amaba. En el mundo del fútbol, donde cada movimiento se analiza con lupa y cada suspiro se convierte en titular, pocos jugadores han aprendido a convivir con el peso del escrutinio como Alexis Sánchez. Para millones, él es el guerrero indomable que dejó Tocopilla para conquistar Europa. Pero detrás de esa imagen casi mitológica, existe un hombre que, en silencio, ha enfrentado batallas más crueles que cualquier final de Champions. Porque hubo un día, uno solo, en el que no fue el dolor de una lesión ni la presión competitiva lo que amenazó con derribarlo, sino algo mucho más íntimo. Un rumor malicioso que, impulsado por la maquinaria del espectáculo, estuvo a punto de romper la estructura emocional de su familia. Todo ocurrió en un momento especialmente sensible de su carrera. Alexis venía de semanas difíciles, lidiando con lesiones persistentes y con un clima mediático cada vez más áspero. En ese contexto, una supuesta filtración comenzó a circular por redes y portales sensacionalistas. Insinuaciones de quiebres, traiciones y disputas internas que, aunque no tenían base alguna, fueron recibidas con voracidad por aquellos que viven de la polémica. El problema, como siempre, no fue la mentira en sí, sino la velocidad con que se propagó, adquiriendo forma, cuerpo y consecuencias reales. De pronto, el delantero no solo debía concentrarse en recuperarse físicamente, sino en contener una tormenta que ni siquiera había provocado.
Lo que la mayoría ignoraba era el impacto devastador que aquel rumor tuvo en la persona que más lo acompañaba en su intimidad. Ella, una mujer de carácter sereno y presencia discreta, no estaba acostumbrada a verse arrastrada por la violencia de la prensa. Al principio intentó ignorarlo, pero la presión, los comentarios anónimos, los artículos plagados de especulaciones, todo eso comenzó a herirla de un modo que Alexis no podía tolerar. Ese día, el futbolista, siempre reservado, siempre distante ante los conflictos públicos, reaccionó de una manera que sorprendió incluso a su entorno. Decidió hablar, enfrentar, desmentir, defender. Por primera vez en mucho tiempo, no habló como atleta, sino como hombre. Un hombre que veía cómo el amor de su vida se quebraba por culpa de una mentira. Esta crisis marcó un antes y un después en la vida emocional de Alexis. Para entenderlo, es necesario recordar quién era él antes de enamorarse. Sánchez había construido su carrera sobre una coraza emocional. Disciplinado, inalcanzable, casi hermético. Los vestuarios hablaban de él como alguien serio, poco dado a las confidencias. La prensa lo consideraba brillante, pero inaccesible. Y de pronto, esa estructura impenetrable comenzó a suavizarse cuando aquella mujer entró en su vida. Ella no solo lo acompañó, sino que lo transformó. Lo ayudó a dejar de ser el soldado eterno que solo vivía para la cancha. Le enseñó a abrirse emocionalmente, a comprender que el éxito no sirve de nada si no hay un hogar verdadero al que volver. Ese cambio profundo, que pocos advirtieron desde fuera, fue lo que lo sostuvo cuando llegó el episodio más oscuro. El día en que Alexis, agotado por la presión acumulada, llegó a considerar alejarse del fútbol. Lo que para la afición era incomprensible, para él era la consecuencia lógica de años luchando contra lesiones, críticas y la sensación constante de que cada error valía más que todos sus aciertos. En esa etapa, Sánchez perdió el brillo en la mirada. Ya no encontraba placer en entrenar. No lograba dormir, y la ansiedad comenzaba a tomar formas peligrosas. Fue entonces, justo cuando su espíritu estaba al borde del colapso, cuando ella intervino. Hay frases que no se escriben en los periódicos pero que cambian destinos. Y la suya fue una de esas. Si te derrumbas con tu historia. Pero si sigues, sigues por lo que eres, no por lo que esperan de ti. Esa frase no solo lo hizo despertar, lo obligó a mirarse con una honestidad brutal. Entendió que había permitido que el ruido externo definiera su vida y que, en ese proceso, había perdido el contacto con sus propios deseos. Ese día Alexis lloró. Lloró como no lo había hecho desde niño, y en esas lágrimas encontró la fuerza para seguir. Cuando superó ese abismo emocional, algo cambió definitivamente en él. Ya no veía el fútbol como un destino obligatorio, sino como una elección, y ante esa perspectiva comenzó a hablar en voz baja, apenas audible para su círculo más íntimo, sobre un plan que pocos imaginaban, retirarse antes de tiempo. No se trataba de cansancio deportivo, sino de una nueva jerarquía emocional. Para Sánchez, la familia dejó de ser una parte de su vida para convertirse en su centro. El fútbol, por primera vez, quedó relegado a un segundo plano, y esa decisión, tan íntima como radical, provino de un aprendizaje doloroso. Ningún título, ningún contrato millonario, ningún reconocimiento mundial vale más que la tranquilidad de ver a los suyos lejos del fuego cruzado de la prensa. Hoy, cuando se analiza su presente y su futuro, es inevitable preguntarse hacia dónde se dirige Alexis Sánchez. Algunos creen que aún tiene mucho por ofrecer en la cancha. Otros intuyen que está cerrando ciclos con una madurez inesperada. Pero lo cierto es que Alexis ya no es aquel niño de Tocopilla que buscaba escapar de la pobreza mediante goles. Tampoco es el ídolo europeo obsesionado con rendir al máximo. Ahora es un hombre que ha aprendido a distinguir entre la gloria efímera y la felicidad real. Y si algo ha demostrado este último capítulo de su vida, es que está dispuesto a renunciar a lo primero para proteger lo segundo. Quizás algún día, cuando ya no esté en los estadios, cuando su nombre deje de sonar en las transmisiones deportivas, Alexis decida contar él mismo esta historia. Tal vez entonces la gente comprenda la dimensión real del escándalo silencioso que casi le arrebata su estabilidad. Hasta ese momento, lo que queda es observar a un hombre que, después de sobrevivir al ruido, ha elegido un destino insólito para una estrella de su tamaño. Una vida normal. Una vida sin titulares. Una vida donde el amor pesa más que cualquier gol. Y aunque el mundo del fútbol no siempre perdona esta clase de decisiones, él parece estar en paz.
Porque al final Alexis Sánchez no está buscando cerrar su carrera, sino abrir una vida, y esa quizá sea la victoria más grande que jamás ha conseguido. Queridos amigos, antes de cerrar este capítulo sobre la vida de Alexis Sánchez, quiero invitarlos a mirar más allá del futbolista brillante que todos conocemos. Detrás de cada gol, de cada carrera imparable y de cada celebración, hay un ser humano que ha cargado sobre sus hombros expectativas gigantes, presiones que pocos podrían soportar, y una historia marcada tanto por la lucha como por la esperanza. Alexis no nació en la comodidad ni en el privilegio. Nació en un rincón humilde de Chile, donde la vida exigía valor desde la infancia. Y aún así, eligió levantarse, soñar y avanzar, cuando todo parecía estar en su contra. Por eso hoy, más que admirarlo, los invito a sentir compasión y respeto por su recorrido. Es fácil aplaudir al héroe cuando brilla, pero es en los momentos de silencio, de críticas y de heridas invisibles, donde un corazón necesita compañía. Recordemos que incluso los más grandes también sufren, también dudan, también se cansan, y aún así, Alexis siguió adelante no por obligación, sino por amor a su país, a su familia y a su propio sueño. Mostremos cariño hacia quienes, como él, han convertido su dolor en fuerza. Celebremos no solo al jugador, sino al hombre que aprendió a transformar cada caída en impulso. Que su historia nos inspire a ser más empáticos, más humanos y más generosos con aquellos que lo entregan todo por un ideal. Porque en cada estrella hay una batalla que no vemos, y la de Alexis es una de las más valientes.